Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Hoy vamos a seguir con esta lista que estábamos haciendo sobre música, sobre discos. Y pues nos toca el año 2002, cuando yo tenía 21 años y alcancé la mayoría de edad en cualquier parte del mundo. Y pues sí, les hice una selección de 10 discos fundamentales que creo importantísimos dentro de la historia de la música, que se hayan grabado en el 2002. Y quería comentarles que pues sí, fue un año relativamente interesante para mí. Yo dejé de vivir en Chiapas y me fui a vivir 10 años a la Ciudad de México y eso me ayudó a consumir muchísima música, muchísimas cosas que de repente no llegaban a Chiapas, pues en la Ciudad de México, que es todo un crisol de cultura, pues era muchísimo más accesible. Pero bueno, empecemos, creo que hay un par de cosas que podríamos decir. Y bueno, quería comenzar con una cosa que se llama A Little Less Conversation, que es una canción original de Elvis Presley, pero que pues hay un DJ que se llama JXL que se le ocurrió samplear o volver a pues sí, a samplear. Y en realidad, originalmente fue una canción grabada en 1968, pero como les decía, este DJ resulta que hizo una colaboración muy importante porque consiguió los derechos. Después ese disco salió en un especial de Elvis Presley, salió como el sencillo, se publicó en marzo de 2002 y pues nada, se volvió un éxito inmediato, alcanzó el lugar 69 de la lista Billboard de singles y pues, sí, yo la recuerdo con mucha peculiaridad y seguramente una de las características formales que tiene el 2002 es este gesto de la posmodernidad, de volver a grabar, de volver a producir, de volver a hacer muchísimas cosas que de repente no se hacían. Y pues sí, ahí está, creo que es una buena, el último hit wonder que tuvo Elvis Presley. Y bueno, hay un grupo que se llama Wilco, que para muchas personas es considerado rock alternativo, para otras personas es considerado indie, para muchas personas es considerado country y pues creo que sí, en realidad tiene mucho de ese tipo de cosas. Y resulta que en 2002 grabó un disco que se llama Yankee Hotel Foxtrot y es uno de los discos que según la crítica fue considerado el mejor disco del 2002. Y pues sí, yo también lo considero porque vale muchísimo la pena. Originalmente se había publicado en un sello muy pequeñito, pero la Warner Music compró los derechos en noviembre del 2001, luego pues lo hizo muchísimo más popular, lo sacó en un sitio y también Wilco hizo una cosa que de repente comenzaba a hacerse de manera pública en ese momento, que fue regalar el disco en streaming, o sea que podías descargarlo y podías pues, escuchar lo que quisieras, y si te llamaba la atención, pues, podías escucharlo y podías hacer hasta un donativo para la banda. Y pues sí, vale la pena mucho revisar la manera en que la crítica pues consideró esto una joya y verdaderamente si les interesa como el mundo de esta mezcla tan interesante como del alternativo y del country, pues este es el gran disco que de repente se asimila mucho a My Morning Jacket, pero bueno, vale la pena recomendarles de este disco una canción que se llama Ashes of American Flag, que es una canción bellísima, muy pegada al mundo del country. Como todos sabemos, el vocalista Jeff Tweedy tuvo otra banda, se ha dedicado básicamente a experimentar con el country, que eso es algo muy peculiar. Y sí, este disco, Yankee Hotel Foxtrot, vale muchísimo la pena. Y bueno, vamos a seguir con el tercer disco que, bueno, ahí va. Nirvana sacó un disco de éxitos que se llamaba simplemente Nirvana. Salió en octubre del 2002 y tenía la peculiaridad de que venía una canción que ya había aparecido en varios ediciones especiales, lados B, y resulta que lo que hicieron fue sacar una canción que fue la última canción que grabó Kurt Cobain,
y la grabaron en más o menos finales de 1993. Y pues sí, Courtney Love la tuvo ahí guardada durante mucho, mucho tiempo. Y pues nada, hicieron la edición. Al final logró ponerse de acuerdo con Dave Grohl y con Chris Novoselic, que no querían aún sacar la canción. Llegaron a un acuerdo, unos decían que querían sacar una caja recopilatoria, Courtney Love decía que quería sacar esta versión. Al final estuvieron de acuerdo con Courtney Love y que evidentemente tiene los derechos de su esposo, Kurt Cobain. Y bueno, al final una de las cosas más interesantes que pasaron fue que se filtró la canción en MP3, en internet, cuando todavía existían ese tipo de cosas, que bueno, a lo mejor ahora existen, pero en el 2002 era algo relativamente interesante. Y pues sí, es una canción, a mí me gusta, es una canción pues muy con el tono de Kurt Cobain, estos como altos y bajos, con una voz relativamente grave. Y pues sí, vale la pena conocerla. Al final alcanzó varias listas relativamente interesantes. En Estados Unidos estuvo en Billboard en el número 45 y sí, en México estuvo en el número 20. Vale mucho la pena. Yo recuerdo haber comprado el disco junto con mi hermano y sí, fue muy hermoso. Bueno, vamos a hablar ahora en la lista número 4, vamos a hablar de un disco que a mí me encanta, que me parece fantástico y que la primera vez que lo oí pues era como muy muy raro. Miren, hay una banda que se llama Interpol y esta banda hizo su primer disco de estudio que se llamaba Turn on the Bright Lights y pues era una cosa muy extraña, o sea, evidentemente ya habían como grabaciones previas, habían producciones previas, pero en agosto del 2002 salió en una empresa que se llama Matador Records y salió tanto en Reino Unido como en Estados Unidos y de verdad se volvió un hitazo increíble. Lo que más nos llamaba la atención de Interpol en ese entonces, pues creo que era como este sonido como muy peculiar, que pues parecía como una banda de post-punk que comenzaba a hacerse un espacio, era una banda neoyorquina y pues sí, sin duda Joy Division jugó un papel importantísimo en la influencia de este primer disco. Salieron tres sencillos, uno se llamaba Obstacle One, otro se llamaba PDA y el otro se llamaba NYC. Y pues son los tres sencillos de este disco que valen muchísimo la pena. Si no lo conocen, pues les va a fascinar. Y creo que, pues sí, si se dan cuenta de lo que hemos hablado, son como de estos 4 listas. Hablamos primero de un disco de Elvis, hablamos también de una canción inédita en Nirvana y luego hablamos, pues sí, de esta, pues como reproducción de algo tan extraño como el post-punk en pleno 2002. Bueno, ahí les va. Otro disco que es una maravilla, que se llama Kill Calmady, que es un disco de Carla Bruni. Y evidentemente cuando pensamos en Carla Bruni, pensamos en... miren, Carla Bruni estuvo casado con Sarkozy, que fue presidente de Francia, pero antes de que fuera primera dama de Francia, era música y era muy buena música. Ella pues es de origen italiano-francés. Y pues sí, siempre ha sido una buena cantante, siempre ha sido una sí, buena compositora de música. También se dedicó a ser modelo y pues sí, tiene una vida muy peculiar porque en 2002, cuando era pareja de Mick Jagger, resulta que grabó un disco que se llama Quel Camadi, que es verdaderamente hermoso. Es un álbum muy apegado a la tradición de la chanson francés y sí, si no lo conocen, yo creo que vale la pena conocerlo. El sencillo es el de Kill Calmady, que es como alguien me dijo, y pues sí, yo creo que si no conoce este mundo de la chanson francés, sí, yo creo que es un muy buen disco, creo que para conocer antes de cualquier cosa. Y bueno, hay una banda sueca de electropop que se llama The Knife. Y pues sí, vale la pena mucho conocerla. Es una banda que se fundó en 1999
Y son dos hermanos que básicamente se dedican a producir su música, pero eh, dentro, de, eh, dentro de la tradición de lo que se ha hecho, tiene un disco que se llama Deep Cut, como cortes profundos, y pues sí, vale mucho la pena. Yo creo que en Suecia hay pues, grandes pues, músicos, hay toda una tradición musical interesante y esta mezcla que les decía como entre electropop, música electrónica alternativa, muy peculiar también con este sonido muy ligado a la reconstrucción del ambient, del synth pop, de la música electrónica, que de repente son también géneros que se formaron a finales de los años 70 y creo que estos hermanos valen muchísimo la pena revisarlos. El disco, como les decía, Deep Pop, tiene varias canciones que valen la pena. Por ejemplo, Girls Night Out es una belleza. The Bridge también es una gran canción y pues, se los voy a dejar en la lista que siempre les dejo para que valga la pena pues, la investigación. Y bueno, vamos a hablar de una joya. En el número 7 vamos a hablar de una cosa que se llama American 4, The Man Comes Around. Miren, todos sabemos quién es Johnny Cash. Bueno, los que amamos la música sabemos quién es Johnny Cash. Y Johnny Cash pues, es un músico de finales de los años 50, muy apegado a Elvis Presley y resulta que pues, sí, había tenido una carrera relativamente interesante, un programa de televisión, pues había tenido un show como de música country muy famoso en Estados Unidos que se llamaba The Family Carter, en donde, pues sí, él hablaba sobre, tocaba con su familia, sus hijos, su esposa, que es June Carter, y pues sí, interesante, pero sí, a finales de los 80 su carrera vino en bajada, en los 90 pues prácticamente había dejado de ser como tan popular, pero resulta que hay un productor norteamericano que se llama Rick Rubin, que es un genio que ha producido todo lo que se puedan imaginar. Ha producido a los Beastie Boys, ha producido a Metallica, ha producido a los Red Hot Chili Peppers. Y pues resultó que él decidió revivir la carrera de Johnny Cash, haciéndolo cantar canciones de grupos de rock, pero pero en versión country y con la voz de Johnny Cash, que siempre es como muy baja. Y vale la pena revisar este disco porque pues, es como el regreso de un gran músico. Y sí, pues es un disco en donde por ejemplo, hay una versión de Hurt de Nine Inch Nails, pero cantada por Trent Reznor. Hay una versión de Personal Jesus de Depeche Mode, cantada también por Johnny Cash. Y hay como una variedad muy peculiar y muy grande. Y pues sí, Trent Reznor, que como todos sabemos es un excelente músico, compositor y encargado de Nine Inch Nails, asegura que la versión de Hurt que ha escuchado con Johnny Cash le parece la mejor, le parece fascinante. Y pues sí, decía que esa canción ya no le pertenecía a él, sino a Johnny Cash, así que me parece un gran momento. Y bueno, siguiendo con esta lista, vamos con un genio que podría aparecer varias veces en varios años, pero vamos hoy a hablar sobre Beck. Y pues sí, tiene, tiene un disco que grabó en el 2002, que salió más o menos en mayo del 2002, que se llamaba The Sea Change, que como todos sabemos Beck nos tenía acostumbrados a pues, una cosa muy rara, muy ligada como al humor, muy ligada como a las cuestiones alternativas, pero siempre hacía como esta mezcla entre el español que se habla en Estados Unidos y el inglés más norteamericano. Y pues resulta que en el 2002 tuvo un problema con su novia. Descubrió que la engañaba con su mejor amigo y decidió separarse. Se enteró por unos correos electrónicos. Y pues sí, lo que hizo fue hacer un disco pues, básicamente ligado como al concepto del dolor. Y sí, es un disco muy marcado por el sentido del folk, muy tranquilito, un disco también marcado un poco por el country, y creo que es un momento muy interesante en la carrera de Beck, que Beck ha tenido
distintas cosas por todos lados y ha trabajado prácticamente todos los géneros con toda la producción. Y este disco, que como les comentaba, es un disco ligado al dolor. Tiene canciones increíbles, tiene una que se llama Lost Coast. A mí en lo particular me fascina una que se llama Guess I'm Doing Fine, que también me parece una belleza. Tiene otra que se llama Little One, y es un disco que habla prácticamente sobre su separación, sobre lo difícil que era para él dejar de estar con su esposa y saber cómo, pues sí, como el hecho de que pues, lo había engañado con su mejor amigo. Pero pues, sí, es un disco que si quieren conocer a un Beck ligado formalmente a pues, el sufrimiento, pues ese es el disco indicado. Bueno, vamos a hablar en el número 9 del nacimiento de un grupo que se llama The Queen of Stone Age, y vamos a hablar de un disco que se llama Song for the Deaf. Y sí, es el tercer álbum de esta banda que, como les decía, se llama Queen of the Stone Age, que me parece un nombre fantástico. Salió en agosto del 2002, se grabó en Interscope y sí, tiene participaciones de Dave Grohl, tiene pues distintas cosas muy muy interesantes. Creo que si tuviéramos que revisar esta colaboración de Dave Grohl como músico, vale muchísimo la pena. Es un disco también muy ligado como a las guitarras, muy ligada pues a volver a este como rock muy esencial. Y sí, a mí me gustó. Yo creo que el trabajo de Nick Oliver, que es el bajista, y de Josh Homme, el guitarrista, vale muchísimo la pena. Han hecho un trabajo increíble, un trabajo, como les decía, muy, muy rockero. Y sí, muy bien recibido por la crítica también. Este gusto por volver al rock macizo, digamos, fue muy bien recibido, sobre todo en Estados Unidos, que alcanzó un lugar número 7 y que gustó muchísimo. Tendríamos que, sí, como les decía, Going to the Float es una buena canción. First It Given también, No One Knows, es una belleza. Y pues sí, regresar como a estas, como digamos, cuestiones clásicas del rock and roll. Y bueno, ahora puse un disco que a mí me encanta, pero que no es tan bien recibido, que se llama Yoshimi Battle de Pink Robots, que es el 10º álbum de una banda. A algunas personas les gustan, a algunas personas no, que se llama The Flaming Lips, y salió al mercado en julio del 2002 y se caracteriza básicamente por el uso de sintetizadores todo el tiempo, por el sentido de los beats electrónicos, que también son una belleza. Y sí, también como siempre The Flaming Lips están muy ligados a, pues, al rock alternativo, a las cuestiones relacionadas con el sonido psicodélico. Y pues es una cosa muy muy extraña, porque es como es un disco como de rock ligado eh, a una obra musical que tiene que ver con un personaje que se llama Yoshimi y que tiene que pelear contra unos robots, y es como una ópera rock muy interesante. Y pues sí, tuvo algún problema legal porque la primera canción, que se llama Fight Test, originalmente Cat Stevens aseguró que pues le habían robado parte de la letra, y pues ahora The Flaming Lips tiene que pagar a Cat Stevens por medio de un acuerdo legal para que no fuera a la cárcel el vocalista de The Flaming Lips. Pero bueno, más allá del problema legal que hay con ese disco, créanme que es un disco increíble, muy alegre, podría hasta bailarse, y pues está muy bien hecho. Yo creo que a mí siempre me han fascinado estas figuras que hacen como obras conceptuales, como discos completos en donde una canción tiene que ver con otra. Y pues sí, creo que vale muchísimo la pena. Al final son músicos que, como les comentaba, han trabajado muchísimo. Pues si tenemos que revisar como la carrera de los Flaming Lips, sabemos que sí, ahora tendrá unos 15 o 16 discos. Es un músico muy preparado, que le hace prácticamente a todo. Y pues sí, él aseguró que nunca le había robado a Cat Stevens, que era una coincidencia muy rara. Pero ahí está, créanme que más allá de ese problema legal, la obra es completamente fascinante.
Y bueno, antes de irme, me gustaría que me dejaran en sus comentarios qué piensan acerca de estos 10 discos que estaba usted haciendo en el 2002, qué música escuchaba. Yo sé que, créanme que a mí todos los días me cuesta muchísimo elegir entre estos 10 discos, pero póngame si conoce algún otro disco, si fue algún concierto que hacía en el 2002, y me gustaría que me regalara un like. Ya sabes, si le gusta lo que digo, con la manita hacia arriba, si no le gusta, con la manita hacia abajo. Y si no se ha suscrito al canal, lo único que tiene que hacer es aplastar un botoncito que está por ahí que dice suscribirse, lo aplasta al lado de una campanita, también aplástelo. Y lo único que va a pasar es que ahora que hacemos videos de lunes a viernes hablando de música o de libros, esto va a llegar directamente a su perfil de YouTube. Bueno, sin más por el momento, nos vemos en el próximo video. A ver en qué año nos vemos,